Hola chicos, ¿cómo están? Espero que hayan podido disfrutar la lectura de la clase pasada, que hayan podido aprender un poco más de lo que fue el panorama histórico en Argentina durante la segunda mitad del siglo XIX, después del gobierno de Rosas y todo lo que ya habíamos visto en la primera parte del año. Quiero que empecemos a hablar hoy de la literatura gauchesca, una literatura que es conocida como de hombres cultos, la literatura de hombres cultos, debido a que no fue el gaucho el que escribió esta literatura, sino que fueron personas estudiadas, personas que se habían capacitado, personas que estaban acomodadas dentro de la sociedad y que utilizan al gaucho como su personaje, utilizan su lenguaje para su obra y de esa forma dicen aquello que quieren decir acerca de las cosas que pasan. Por lo general, como ya le hemos dicho, la literatura argentina a lo largo de la historia ha cumplido una función política, ¿sí? Siempre se reacciona en contra de lo que está pasando en la política. Y esto es lo que hacen estos autores cultos que escriben literatura gauchesca. ¿Sí? El gaucho era una persona que vivía en el campo libre, que se dedicaba a comercializar la carne y las pieles del ganado, y a medida que la demanda de carne y la industrialización empieza a aumentar, ellos van perdiendo terreno y por lo tanto empiezan a ser desplazados de ese lugar donde ellos habían estado siempre, ¿sí? Es más, empiezan a acercar, a poner límites a los campos, ellos ya no viven libremente. Entonces, en este punto ellos tienen que tomar una decisión para ver qué hacen con su vida. Muchos deciden optar por hacerse peones de campo y trabajar, y ese es el gaucho que es reconocido, que es recordado como un personaje, una persona honesta, trabajadora, seria, responsable, eh, todos esos atributos buenos que podemos pensar de una persona trabajadora. Y por el otro lado está el otro que se convierte en un personaje rebelde, una persona rebelde, que se opone a todo lo que se le está imponiendo y termina siendo considerado como un gaucho rebelde, un gaucho matrero, un gaucho delincuente, ¿sí? Y un gaucho desertor, ¿sí? Porque obviamente estos personajes, como eran muy habilidosos con el cuchillo y con los caballos, son reclutados para ir a pelear las batallas o para la campaña al desierto, para luchar contra el indio ahí en la frontera. Así que esta persona es el que va a ocupar el lugar del personaje dentro de estas obras y van a utilizar su lenguaje también para decir aquello que quieran decir. En la obra que vamos a leer ahora es una de las pocas obras que no se opina en contra del gobierno, sino lo que hace es opinar acerca de una obra. Este autor, Estanislao del Campo, según cuentan, fue a ver la obra Fausto que se exponía ahí en lo que ahora es el Teatro Colón. Y cuando salió con sus amigos, él empezó a hacer como una especie de broma a, a, a imitar al gaucho en su hablar y en su interpretación de lo que había visto ahí en ese despliegue de la obra de teatro en ese teatro. Entonces sus amigos lo alientan a que él escriba eso que él estaba diciendo ahí, y entonces dice que ahí es que tiempo después él terminó escribiéndolo. Es un dato que no logré corroborar, pero está interesante la historia. Resulta que Estanislao del Campo era una persona que había crecido ya en una familia acomodada, había estudiado, se había capacitado, ocupó diferentes cargos en el gobierno, en la administración, en la aduana, en el Ministerio de Gobierno, y también tuvo una función militar muy importante, combatió en la batalla de Pavón, en la batalla de Cepeda, tuvo una participación muy importante en estas batallas. ¿Sí? Y en su tiempo libre, o sobre todo cuando estaba en la administración, es que
hacía esto como entretenimiento o es una parte más cercana, más íntima de este autor, donde surgen estas obras, entre ellas Fausto, donde cuenta la historia de un gaucho que se encuentra con un amigo y le cuenta cómo es que todo esto que vio en esa obra de teatro. Así que espero que la disfruten, vayan leyéndola, no pierdan tiempo. La semana que viene no tendrán clases, así que aprovechen para poder adelantar estas lecturas. Y bueno, en Classroom le voy a dejar la actividad para esta clase. Nos vemos en la próxima.